Y ahora vamos a ver un material de los colegas de la Alianza Informativa Latinoamericana de TV Azteca, quienes fueron hasta el penal de máxima seguridad en el Altiplano, México, para observar cómo es este túnel desde el que se escapó el Chapo Guzmán. En un helicóptero Black Hawk de la Policía Federal nos trasladamos hasta el penal de máxima seguridad del Altiplano. Previo al aterrizaje sobrevolamos el perímetro para captar imágenes que pocas veces se pueden observar. Al llegar a la plataforma ya en el penal, comenzaron los estrictos controles de seguridad y no se pudo grabar hasta llegar a la celda de Joaquín Guzmán Loera. Es la celda 20 del pasillo 2 de la zona de tratamientos especiales. En esta celda se encontraba Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Aquí era donde pasaba todos sus días. Y en esta cama era donde se le observaba las 24 horas del día. Esa es la cámara de vigilancia y de acuerdo con los estándares debe tener 2 puntos ciegos. Este del retrete donde me encuentro parado y hasta el fondo está la zona de regadera. Por ahí justamente está el boquete por donde escapó el Chapo Guzmán. Posteriormente se nos condujo hasta el inmueble donde culminó el escape del Chapo. En ruta normal, por automóvil, del centro de reclusión hasta el lugar se recorren aproximadamente 20 minutos. Hemos llegado hasta la casa abandonada en la colonia Santa Juanita, en el municipio de Almoloya de Juárez. En este inmueble fue donde desembocó el túnel y les vamos a mostrar precisamente por esta parte. Hacia allá, hacia esa dirección, es la parte trasera del penal de máxima seguridad del Altiplano. Por ahí recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros a través del túnel. Una vez que hemos descendido por la escalinata, llegamos a este descanso y nos encontramos de primera instancia con una planta de luz y algunos cables que según nos informan son los que utiliza la Comisión Federal de Electricidad y los cuales fueron sustraídos de manera ilegal precisamente para alumbrar el túnel clandestino. Hemos llegado al túnel por donde escapó el Chapo Guzmán y nos estamos percatando que se trata de un túnel de 1,40, 1,46 metros de altura. Hacia mi espalda está justo el penal de máxima seguridad y llegamos a este punto donde está la motocicleta. Una motocicleta que aún tiene gasolina, tiene 2 pequeños contenedores, está montada sobre 2 rieles y como nos explicaban las autoridades, aquí tenemos el respiradero a través de tubos de PVC y el cableado que utilizaban para el alumbrado. Podemos observar, si me acerco un poquito más a esta parte, vamos a encontrar los sockets de los focos que fueron rompiendo conforme iban avanzando para poder llegar hasta la bodega. Hemos concluido precisamente con el recorrido del túnel y ya hemos llegado a una zona que es una bodega de 120 metros aproximadamente. Estamos encontrando una carretilla con tierra, algunas otras herramientas a mi alrededor. Este es el último punto del recorrido de Joaquín Guzmán Loera. Después de haber prácticamente caminado 20 minutos, 1,5 kilómetros. Llegamos a una bodega de aproximadamente 120 metros cuadrados. Encontramos todavía carretillas con tierra, algunas herramientas y aquí es donde ya no se supo nada más de Joaquín Guzmán Loera. La casa abandonada permanece bajo el resguardo de la PGR y el Ejército Mexicano, pues continúan las periciales correspondientes. Con imágenes de Gabriel Campos, Salvador Maceda, Azteca Noticias.